En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Estamos en la iglesia, lo que llamamos inicio del tiempo ordinario. Tiempo ordinario no porque carezca de relevancia o de importancia. Ordinario porque viene de una palabra latina, ordo, que significa orden. Es decir que, con mucho orden, la iglesia en la liturgia de los domingos y entre semana nos va conduciendo, va llevando de la mano por la palabra de Dios. Ayer decía así la Escritura en la carta a los Hebreos: la palabra de Dios es como espada de doble filo, que penetra hasta la médula de los huesos, pero también ilumina los pensamientos, la mente, la inteligencia de todo aquel que se acerca a ella, porque Cristo Jesús es la luz del mundo, y Cristo Jesús es la palabra que sale del Padre. Así leímos en días pasados, en tiempo de Navidad, en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria. Dios que viene y Dios que se manifiesta. Dios que viene a nosotros, como dice el mismo San Juan, capítulo 3, versículo 16, tanto amó Dios al mundo, que nos envía a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Dios que se nos da, Dios que viene, pero también que se revela y que se manifiesta. Y hoy así aparece, se manifiesta a través de esa presencia viva del Espíritu Santo que todos tenemos. Ese Espíritu Divino que nos va configurando con Cristo hasta ser otros Cristos, es decir, con la actitud de aquel que perdona, que santifica, que comprende, que es misericordioso, que es un hermano. Juan Bautista nos lo presenta, es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Es cierto que Juan bautizaba con agua, un bautismo de arrepentimiento, pero no perdonaba pecados. El único que perdona pecados es Dios, y Jesucristo es Dios. Por eso nos acercamos a Él. Como dice la misma Escritura: ¿quién puede subir al monte del Señor, a su recinto santo? Solo el que tiene las manos limpias y puro el corazón. Y aquel que es el Cordero de Dios, el que es capaz de inmolarse por nuestros pecados, es capaz de dar la vida por nosotros, para poder redimirnos y limpiar nuestros pecados y reconciliarnos con el Padre Celestial. Es el único que une el cielo con la tierra. Es aquel que es presentado y que además, dice el Evangelio, Juan da testimonio. Y es nuestra tarea, dar testimonio de aquel que nos amó primero, dar testimonio de aquel que hace en nosotros maravillas, como repetimos en los salmos de esta semana primera de tiempo ordinario. No olvidemos las grandezas del Señor, no olvidemos las maravillas de Dios. Dice otro de los salmos: gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Dar testimonio de todo aquello que el Señor hace en nosotros, como dice la Virgen María: el Señor ha hecho en mí maravillas. Que este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que pasa por nuestra vida, escuchemos su voz, escuchemos su mensaje y sobre todo caminemos tras Él como discípulos, apóstoles, misioneros con Cristo Jesús. Muchas gracias.